Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Guzmán Bucio y yo les voy a explicar lo que versa el primer y segundo modelo de ciencia jurídica. Muy bien. Para poder entender el primer y segundo modelo de ciencia jurídica es necesario explicar un poco de lo que era la historia del derecho romano. Nosotros sabemos como tal que existieron tres etapas que consistían en la monarquía, que esta se da en el año 753 a.C., también la república, que se da es la siguiente etapa que se da en el año 509 a.C., y la última del imperio, que se da del año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Bueno, van a decir esto que tiene que ver con el primer y segundo modelo de ciencia jurídica. Muy bien. Como tal, en la época de la monarquía, la figura de la jurisprudencia, todavía como tal no se expresaba de la manera en la que ahora es, porque de eso parte nuestro primer y segundo modelo de ciencia jurídica. En la época de la República y el Imperio se empieza a tomar un poquito más de fuerza esto, porque en la República las personas que tenían mayores conocimientos o que fueron generando mayores conocimientos, pues eran las personas que podían interpretar ciertas, vaya que fueran documentos, normas, que ellos mismos pues iban redactando con el paso del tiempo. A esto, haciendo énfasis con normas, quiero puntualizar que en la época de la República, pues como bien sabemos, pues surgen las famosísimas 12 tablas. De aquí también, en este periodo, surgen la figura denominada jurisconsultos. Estos jurisconsultos pues eran quienes propiamente le daban esa interpretación a esas normas. Pero pues vagamente las normas podían carecer de validez o no, o pues tener cierta coherencia, o igual no tenerla. Ahora bien, también dentro de estas, dentro de estas etapas surgen dos figuras que en el derecho que ahora, en la actualidad, se siguen estudiando, pues son las que se llaman fas y jus. Por fas entendemos que era pues el derecho religioso y jus el derecho escrito, que es el que en la actualidad pues se sigue expresando. Por fas, las personas que en aquel entonces, pues de la etapa de la República, se basaban exclusivamente a este fas. ¿Qué era? Pues que entonces las normas las dictaban exclusivamente los dioses, y que solamente en este caso los pontífices o las personas encargadas para ello eran las únicas personas que lo podían expresar e interpretar. Y después, en la etapa del imperio, ya se empieza pues ahora sí que hacer como un estilo revolución con respecto a estas figuras, porque decían las personas, pues no tiene coherencia que tú me estés diciendo que si un dios me dice que me van a matar porque una paloma yo la aviente y salga hacia tal sentido, pues no tiene coherencia, ¿no? Entonces, lo que ellos decían, pues que como tal el derecho debería de estar escrito, porque esa era una de las cualidades que carecía el derecho religioso en aquel entonces, porque eran normas que pues ahora sí que vaya la expresión, pues se sacaban de la manga. Ahora, una vez que se tienen estas figuras como es el jus, fas y las 12 tablas, con el paso del tiempo se siguen interpretando o se le siguen dando estudio a estas normas que en sí ya tenían escritas y que figuraban un derecho, en este caso como lo era el jus, que era el derecho escrito, el que sí tenía importancia. Entonces, ¿qué dicen? Después de estas etapas, pues se sabe que surgen diversas
escuelas doctrinarias que eran las que le seguían dando interpretación pues a estas figuras que surgieron pues en la historia romana. Y algo, bueno, aquí algo que hay que puntualizar es que los que ya en sí funcionaban como jurisconsultos, que realmente expresaban el derecho que era parte del jus, lo que ellos adoptaron eran ¿cómo lo puedo mencionar? Pues las ideas que mantenía en años anteriores Aristóteles en Grecia, que él expresaba lo siguiente. Él decía, bueno, o sea, sí está muy bien que tu norma esté escrita, pero ¿a base de qué? Ah, muy bien, pues esta tiene que tener una argumentación coherente, tiene que mantenerse en un silogismo y ser lógica. Por argumentación, pues hagamos referencia que era algo retórico, o sea, tenía que haber una posibilidad de convencimiento, tenía que tener un silogismo. ¿Esto qué consistía? Ah, bueno, pues ¿cómo se llama? El hombre es Juan. Juan es calvo. Entonces el hombre entonces tendría que ser calvo. Ahora, tendría que partir de la lógica. Pues en este punto, o sea, tendría que existir coherencia con lo que se estaba pidiendo, o sea, no, o sea, en relación con lo que anteriormente mencioné de las palomas, de que, ay, no, pues es que yo pienso que si la paloma parte hacia el noreste, pues es que tú te vas a morir. No, pues no, o sea, no pueden partir de esos señalamientos, o sea, tendría que haber, o sea, un silogismo coherente que, o sea, añadiéndose a la argumentación, tuviera esa lógica, así de, no, muy bien, o sea, esta persona realizó tal actividad y de esta actividad, apegándose a la norma, se encuentra en ese mismo ordenamiento, entonces esta persona es acreedora a tal sanción. Eso era lo que pretendía en aquel entonces Aristóteles apegarse. Después de todo este resultado, ellos empezaron a interpretar lo que eran las jurisprudencias en forma, ya no como lo hacían en la República, que no tenía ninguna validez. O sea, cualquier persona podía emitir jurisprudencia, cualquier persona podía interpretar y expresar lo que quisiera. Y ahora sí, con respecto al imperio, con respecto a lo que ya se había plasmado en el jus, ahora sí, ya bajo la ideología que mantenía Aristóteles, ahora sí, si tu ejemplo se mantiene dentro de la argumentación, el silogismo y la lógica, entonces sí estás emitiendo una jurisprudencia. Ahora, dentro de los, otra cuestión que se tenía que destacar aquí, pues era que, otra cuestión que se tenía que destacar aquí es que una vez que ya se empieza a figurar la jurisprudencia como tal, es cuando se da nuestro primer modelo de ciencia jurídica. Exclusivamente partiendo de la lógica y la argumentación. Ahora, ¿qué pasa después? Ya en el siglo XX, como bien sabemos, pues surgieron otros jurisconsultos, surgieron otras personas que se dedicaban al estudio del derecho y pues querían darle a partir del siglo XXI querían darle como esta validez a lo que figuraba la jurisprudencia como una ciencia, porque otros pensadores de aquel entonces pues mencionaban que esta no figuraba como una ciencia, no figuraba como la historia, no figuraban como las matemáticas. ¿Por qué? Porque no partía de un método científico. Nosotros sabemos que el método científico pues tiene ahora sí que diferentes premisas que pues en consecuencia terminan ya sea en una ley o en una conclusión, por así decirlo. Pero pues en ese entonces nuestra jurisprudencia carecía de estos métodos. Entonces lo que figura Hans Kelsen en el siglo XX
es que pues ahora que nuestra jurisprudencia se partiera de esos puntos, o sea, partiera de esas premisas de que, bueno, o sea, debe de partir de una hipótesis, tiene que tener un método de estudio y pues él en esta parte, mencionó que en nuestro objeto de estudio o de donde debíamos partir era el derecho positivo, que en este caso, pues el derecho positivo se entendían que eran estas normas que ya se habían recopilado a lo largo de los años, o sea, contando las que teníamos ya desde la historia romana. Después nos dice que debe de existir un método jurídico. Este método jurídico era la manera de realizar pues ahora sí que dicho método, y para nosotros en este campo, en nuestro método jurídico, pues no es más que otra cosa que leer, y a esto se le llama el positivismo jurídico, que no es otra cosa más que nosotros como abogados leer, darle interpretación a la ley y de igual manera expresarla o ejecutarla. Este figuraría como nuestro segundo modelo de ciencia jurídica postulado por el señor Hans Kelsen.